Hola, mi nombre es Gonzalo Bernal, asociado principal del área de Comercio Internacional y Aduanas del Estudio Checopar, y el día de hoy conversaremos sobre los elementos clave de un contrato de franquicia en el Perú. Cuando hablamos de un contrato de franquicia estamos hablando de un contrato integral. Siempre vas a encontrar elementos particulares o similares a lo que es un contrato de distribución, a un contrato de licencia o a un contrato, inclusive hablando de temas mercantiles, a una colaboración empresarial. Básicamente el contrato de franquicia se diferencia de todos estos contratos por los tres elementos que comenté anteriormente. No solamente estás hablando de la transferencia o la cesión de uso de una marca o un signo distintivo. Lo que estás transfiriendo o obteniendo como franquiciado es un know-how, un conocimiento, un sistema que además a través de los manuales de operación que son adheridos al contrato, tú puedes desarrollar y tener la certeza de que estás ante una actividad o un servicio que ha tenido éxito en otro territorio. Estas franquicias tienen clases o modalidades. En el Perú no hay regulación sobre esto, pero en la práctica se dan estas distintas clases o modalidades. En particular, desde el punto de vista de la modalidad, hay dos modalidades clave. La modalidad de franchising internacional o directo o la franquicia subsidiaria. En la franquicia internacional o directa, básicamente lo que hace el franquiciante es, si no quiere constituirse en el país de destino, le asigna o transfiere el know-how y licencias de uso de marca a un franquiciado y de alguna manera el franquiciado puede desarrollar esta unidad de negocio directamente o a través de terceros con las subfranquicias. En la segunda modalidad, que es una franquicia subsidiaria, si el franquiciante quiere tener mayor control o posesión del desarrollo, lo que hará es establecerse y constituirse en el territorio asignado de la franquicia para luego designar o transferir las licencias y el know-how. Respecto a las clases, tenemos distintas clases, ¿no? En el mundo hay distintas clases de franquicia y hay la franquicia directa, la franquicia máster, y básicamente estas se diferencian en que en una franquicia directa se establece una unidad, digamos, a una determinada zona geográfica. En cambio, en la franquicia máster, el franquiciado tiene la potestad de subfranquiciar, tiene esa libertad regulada en el contrato y que además debe controlar y desarrollar para poder, digamos, cumplir con las obligaciones que están establecidas en el contrato. En realidad, por temas de tiempo no puedo desarrollar todas las cláusulas, pero podemos conversar sobre algunas de ellas. Por ejemplo, ¿no? Una pregunta frecuente es ¿qué ley aplicable es la que puedo en el Perú determinar para las obligaciones de este tipo de contratos? Y en realidad la respuesta es que prima la libertad contractual. Tú puedes, el contrato de franquicia puede ser a través de una ley aplicable local, o sea, norma peruana, o puede establecer que las obligaciones van a estar establecidas por una norma extranjera. Respecto a la vigencia, también prima la libertad contractual. Puede ser un contrato indeterminado con una vigencia de 5, 10, 15 años, ¿no? Y que la extinción de ese contrato en realidad está basada en términos de otros tipos de contratos. Por ejemplo, la terminación con causa, sin causa, con cura, sin cura. Eso se puede determinar una terminación automática, etc. Hay dos cláusulas que son vitales para este tipo de contratos y es justamente la cláusula de confidencialidad que debe tener, además, sujeta para los franquiciados, que es toda la información que está contenida en el contrato, le hace, digamos, el know-how, todas las instrucciones de uso o de, digamos, de performance de la actividad empresarial en los manuales de operación. Hay un deber del franquiciado de guardar secreto y celo a terceros, ¿no? Y acá es importantísimo, digamos, la regulación de qué se entiende por tercero. Y esta cláusula justamente es vital para el franquiciante porque de alguna manera la información que se otorga es uno de los objetos principales de este tipo de negocios. Otra cláusula vital es de no competencia, que además
tiene la particularidad que puede extenderse no solamente, es aplicable no solamente durante la duración del contrato, sino posterior a la extinción del contrato. ¿Qué quiere decir la no competencia? Que, digamos, no va a duplicar o no va a afectar el negocio durante y luego de la extinción del contrato. Es básico. Y, digamos, esto también es clave, que los manuales de operación, ya que en el Perú no hay regulación, sean adheridos como anexos al contrato, ya que forman parte de cómo el franquiciado debe ejecutar, digamos, las instrucciones de uso de la franquicia, todas las actividades y desarrollos de la publicidad de las marcas otorgadas, la prestación justamente de los servicios prestados, el cuidado y celo de la confidencialidad de justamente las fórmulas, las instrucciones, etc. Ahora, hay una corriente importante que señala que en realidad en el Perú se debería regular los contratos de franquicia, posición que en realidad es un poco polémica, ¿no? Hay una corriente que señala que las desventajas de que los contratos de franquicia no estén regulados generan, digamos, tanto en los franquiciantes como en los franquiciados, una inseguridad jurídica, ya que no saben cuáles son verdaderamente las reglas de juego. En realidad este cuestionamiento yo no comparto, porque en realidad todas las normas aplicables, ya sea en la Constitución, el Código Civil, las normas de inversión extranjera, si son claras y si en realidad tienes una asesoría adecuada y tienes un buen contrato, no deberías tener justamente esta inseguridad. Sí, una segunda, digamos, argumento para decir que se debe regular los contratos de franquicia es la informalidad del mercado peruano en respecto a las franquicias. Y en realidad la regulación, a mi parecer, no es una solución concreta a la informalidad, sino esto es más un problema de negocio, de mercado, más que un problema jurídico, ¿no? Ahí yo creo que la sugerencia es que tanto los franquiciantes como franquiciados puedan tener una debida asesoría y de alguna manera puedas detectar al inicio justamente de la etapa precontractual si estamos verdaderamente ante profesionales, ¿no? Un franquiciante profesional, es decir, que pueda tener una franquicia, un sistema adecuado y que no existan después problemas de incumplimientos en el futuro. En tercer lugar, se habla un poco de que se tiene que regular las franquicias, ya que hay un problema más que nada de certidumbre sobre ciertas cláusulas, por ejemplo el tema de confidencialidad o no competencia. Y en realidad ahí, como ya he mencionado, hay normas específicas que pueden ayudar o asesorar y cubrir justamente esos vacíos, con lo cual, en mi opinión, estos argumentos no son los adecuados para regular el contrato. Si bien es cierto, hay países que sí lo regulan, en Brasil, por ejemplo, en Estados Unidos, en México recientemente, no hay certeza si efectivamente la regulación ha contribuido a una formalización y a evitar justamente conflictos. La mejor manera de evitarlos es tener un buen contrato, una buena asesoría y de alguna manera saber claramente qué es lo que tiene que tener tu contrato para poder evitar futuras contingencias. Bueno, para finalizar, quisiera darles algunos consejos, ¿no?, para la celebración de este tipo de contratos. En primer lugar, es vital que tenga una asesoría, no solamente en la etapa contractual, sino en la etapa previa, ya tanto para el franquiciante, para el franquiciado. Del lado del franquiciante, uno no transfiere este tipo de sistemas de la noche a la mañana, tiene que haber una implementación, un desarrollo justamente del registro de sus marcas, de una valorización justamente de estos signos distintivos, pero también, digamos, un desarrollo de los manuales operativos que vas a tu franquiciar. Por el lado del franquiciado, identificar justamente las contingencias futuras que pueden devenir justamente la celebración de este tipo de contratos. En segundo lugar, es clave tener en cuenta ciertas cláusulas
al momento de la formación del contrato, ya sea justamente la cláusula de territorialidad, saber qué zona geográfica te está asignando, la cláusula de no competencia, las cláusulas de confidencialidad, qué información que se está transfiriendo, va a haber justamente la obligación del secreto, ¿no?, comercial respecto a esta información transferida. También la ley aplicable o los mecanismos de solución de diferencias que son aplicables a tu contrato. En tercer lugar, es necesario que se adhieran los manuales de operación en los contratos, ya sea que si no están adheridos, tú no vas a poder, por ejemplo, un cumplimiento del franquiciante, el franquiciado, respecto a la capacitación constante que tiene que haber entre estos, no vas a poder solicitar, por ejemplo, una indemnización o terminar el contrato. Y del lado del franquiciado, también, ¿no? Si es que tú como franquiciante no te encuentras contento de que el franquiciado está manteniendo los estándares de tu negocio, tú tampoco vas a poder solicitar una indemnización o una terminación del contrato. Entonces, creo que es importante tener en cuenta estos elementos para celebrar este tipo de contratos de manera exitosa.